O sea, los componentes para fallas, conexiones de estado sólido y digitales no tienen mucha diferencia, sino que los estados sólidos permiten funciones protectoras. Los componentes electrónicos de estado sólido en dispositivos protectores del motor no solo proporcionan la protección tradicional contra sobrecarga de la sobrecorriente a las cuales es sometido el motor, sino que también proporcionan más información y proporcionan contra otras condiciones de falla. La mayor protección gracias a los componentes electrónicos incluyen pérdida de fase, desbalance de fase, protección contra bloqueo, protección contra falla a tierra, protección contra carga baja, protección contra sobretemperatura. Protección contra pérdida de fase. Bajo una condición de pérdida de fase, la corriente del motor en las dos fases restantes de un motor totalmente cargado aumenta 1.73 veces la corriente a plena carga normal del motor. Una pérdida de fase puede ocurrir debido a un fusible fundido o una condición eléctrica deficiente. Con los componentes electrónicos de estado sólido, el dispositivo protector del motor, el dispositivo puede diseñarse de manera que dispare inactivo el arrancador antes de 2 segundos y por lo tanto proporcionando una mayor protección al motor. Los relés de sobrecarga electromecánicos tradicionales pueden demorarse 40 segundos o más después de una pérdida de fase ante que el calor generado en el elemento térmico bimetálico o de la acción eutéctica sea suficiente para causar que el relé de sobrecarga dispare. Como nos muestra la siguiente gráfica de comparación de tiempo de disparo de una sola fase en condiciones de corriente a plena carga, vemos que el relé de sobrecarga electromecánico tradicional se tarda 40 segundos en dar respuesta, mientras que el dispositivo de estado sólido para protección de motores tarda solamente 2 segundos. O sea que el dispositivo de estado sólido es más eficiente que el relé tradicional electromecánico. Ahora le vamos a hablar sobre protección contra bloqueo. La capacidad del dispositivo del estado sólido protector del motor de detectar y responder a condiciones de bloqueo del motor o condiciones de sobrecarga muy alta también proporcionan una mayor protección al motor. Una condición de sobrecarga alta o de bloqueo puede ponerse una carga térmica y mecánica innecesaria en el motor y los elementos de transmisión, y puede ocurrir cuando las partes de un cojinete se bloquean en un transportador. Al detectarse esta corriente de bloqueo, el motor puede ponerse fuera de línea para evitar dañar los componentes en el sistema mecánico. La protección contra bloqueo es muy útil, especialmente en aplicaciones tales como sistemas de transportadores, molinos, mezcladoras, trituradoras y sierras. La siguiente gráfica de protección contra sobrecargas y bloqueo extremo, que está referida en corriente y tiempo. El periodo 1, que es el arranque del motor, es cuando sobrepasa las condiciones nominales del motor. El periodo 2, que es las condiciones nominales del motor, cuando se establece normalmente. El periodo 3, que es cuando sucede la sobrecarga o bloqueo extremo, o sea, es el umbral del disparo. TV, que es el retardo del disparo, es el tiempo que tarda en accionar la protección para disparar o apagar el motor
para no, o sea, para que no se dañe o no ocurra una mayor falla. El periodo 4, que es la protección inactiva sobre cargas y bloqueos extremos. El periodo 5, que es la protección activa contra sobrecarga y bloqueo, que es después que arranca el motor y se establecen en sus condiciones nominales. Desde ahí comienza el periodo 5. Protección contra falla a tierra. Para una mayor seguridad del personal en el área de los motores y equipos, los dispositivos de estado sólido para protección de motores también pueden proporcionar protección contra falla a tierra. Las fallas a tierra en el motor se producen cuando se daña el aislamiento en los bobinados del motor. El aislamiento puede ser dañado por sobrecorriente de alto voltaje, que pueden estar establecidos de relámpagos, operaciones de conmutación en la red, descarga de capacitor y equipos electrónicos de alimentación, como también desgaste y sobrecarga o sobrecargamiento cíclico o sostenido del motor y sus bobinados. Además, el aislamiento del motor puede ser dañado por vibración mecánica y la entrada de objetos extraños al motor, tales como partículas de polvo. En estos casos puede producirse una fuga a tierra. En sistemas de conexión a tierra, la corriente de falla puede aumentar rápidamente a nivel muy alto, hasta volverse corriente de cortocircuito. Los dispositivos de estado sólido para protección de motores pueden detectarse corrientes de falla a tierra antes que éste suba a niveles peligrosos de falla por cortocircuito y poner el motor fuera de línea antes que se produzcan daños graves o lesiones graves al personal. Protección contra sobretemperatura. Las fallas del motor generalmente son causadas por calor excesivo. Sin embargo, el calor excesivo no solo es causado por aumento de corriente, sino que también puede producirse por otras razones, tales como el ambiente alrededor del motor, aplicaciones con condiciones ambientales extremas, donde quizás no haya suficiente ventilación para el motor o donde se produzcan cambios fuertes en la temperatura ambiente. Serían aplicaciones en las cuales detectar solo corriente no sería suficiente para proteger apropiadamente el motor. En estos tipos de aplicaciones, una señal de temperatura desde el sensor de coeficiente de temperatura positivo o un detector de temperatura por resistencia, ambos están incorporados en el embobinado del motor. Puede utilizarse para proporcionar una señal de temperatura al dispositivo protector del motor. Esta información adicional utilizada junto a la corriente del motor protege apropiadamente el motor, aun en caso en que no haya suficiente enfriamiento. La parte de la protección en tecnología de estados digitales es el mismo comportamiento o es la misma, o sea, el mismo funcionamiento de los de estado sólido. Pero la única diferencia es que estos son controlados a través de microprocesadores que ejercen su función a través de un software que puede ser diseñado por el mismo usuario que quiera, hacer unas funciones de protección a través de motores o descargado a través de internet, ya que existen diferentes software sobre protección contra motores. Uno de los ejemplos más, de protección podría ser a través de PIC o PLC, a través de sensores de calor o sensores de corriente, de voltaje y de potencia.